Hola, malas madres. Bueno, perdonar, hemos tenido que cortar porque no conseguía, perdonar, malas madres, no conseguíamos conectar con Celia por estos problemas. Dejadme un segundito, como os contaba, hoy vamos a conectar con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. ¿Vale? Y queremos dar respuesta a todas esas dudas que tenéis las malas madres autónomas, que seguro que son muchas, a nivel laboral. Entonces, dejadme un segundito que voy a conectar con ella, a ver si lo conseguimos. Celia, si me puedes enviar esa solicitud. Celia. A ver, perdonad. Vamos a esperar un segundito. Bueno, malas madres, como os iba contando, hoy vamos a tratar el tema de las ayudas a pymes y autónomas, ¿vale? Que muchas de vosotras nos habéis estado escribiendo estos días, ¿vale? Solicitando la información. Vale, Celia, ya te veo por aquí. Si me puedes enviar la solicitud. A ver, déjame. Ahora no puedo, esto está bloqueado. A ver. Esto es... A ver. Celia nos responde y empezamos ya a ver si podemos. Hola ¡Hola! Celia, ¿qué tal? Va, qué lío ha sido, pero bueno, ya está. Bueno, estos inicios siempre son un poco Es que, caóticos. entre otras cosas, me estoy quedando ciega. Entonces, se veía tan pequeñito que es que no veía la solicitud. Vale, perdóname. Bueno, Celia, bienvenida a este directo. Les estaba contando a las malas madres que es muy importante, es uno de los temas que más nos están llegando en el Club de Malas Madres, ¿no? Las dudas que tienen todas esas malas madres autónomas que están viendo que sus negocios no pueden mantener, no pueden sostener esta situación. Entonces, bueno, nos llegan muchísimas dudas y hoy queremos hacer un repaso de todas esas medidas que están comunicando a cuentagotas, ¿no? Desde el gobierno. Y bueno, antes de nada, seguro que tu agenda está echando humo, o sea, el teléfono no te debe parar de sonar y además lo sé porque he intentado contactar contigo estos días. Celia, cuéntanos un poco cómo lo estáis viviendo desde ATA y qué opinión tenéis sobre esta situación. A ver, yo creo que la mejor palabra que resume un poco la situación actual en todos los sentidos y con los autónomos aún más y con las autónomas más es caos. Es decir, estamos en una situación caótica desde el punto de vista de que la incertidumbre, ya no solo por la propia crisis sanitaria, sino también por las diferentes medidas que van saliendo a cuentagotas, las reinterpretaciones, los procesos, los procedimientos, es todo muy complejo y entonces estamos teniendo pues es una avalancha de llamadas porque todo el mundo quiere saber si está haciendo lo correcto, cómo tiene que hacerlo, etcétera, y los propios órganos gestores, que en este caso, por ejemplo, en la prestación por desactividad, que ahora os la explicaré, son las mutuas, pues ellos mismos tienen problemas para interpretar las normas porque ya os digo que cada vez que hay una rueda de prensa o hay un consejo de ministros, se van cambiando las cosas, se van incorporando cosas nuevas, con lo cual digamos que las medidas no están mal, las ayudas no están mal, pero el problema es un problema de procedimiento de instrumentalización de esas ayudas y de que no se ha tenido en cuenta muchas de la causística, vamos a decirlo así, de los autónomos, que evidentemente somos un colectivo muy heterogéneo y que cada uno, cada caso es un mundo. Claro. Claro, y supongo que es el hecho de haber llegado todo de golpe no hace que sea ese caos que comentabas, ¿no? Que al final es complejo. Sí, Sí. desde el club nosotros también percibimos ese caos, ¿no? Y la incertidumbre que nos está llegando y por eso, ¿no? Hemos querido hacer este directo. Eh, Nosotras, bueno, la semana pasada, el día 23 de marzo, hicimos una encuesta. Es verdad Uh -huh. que la realidad está cambiando constantemente
y hicimos una encuesta para medir, bueno, entre otras cosas, cómo estábamos conciliando las familias estos días, y hicimos unas preguntas concretas para aquellas madres que son autónomas, y en ese momento, el 23 de marzo, ya nos estaban diciendo que el 16% de ellas nos estaba diciendo que había tenido que hacer un ERTE y el 12% había tenido que cerrar su negocio de golpe, ¿no? Entonces, bueno, seguro que esta realidad está cambiando, las medidas han endurecido y seguro que este porcentaje ha aumentado. Y en ese sentido, las dudas también han incrementado, ¿no? En cuanto a los ERTES. Entonces, si te parece bien, empezamos por esa primera medida que tanto Vale. ha sonado, ¿no? El ERTE por fuerza mayor. ¿En qué consiste, Celia? ¿Qué empresas pueden acogerse a ese ERTE por fuerza mayor? ¿Y en qué consiste exactamente? A ver, el ERTE por fuerza mayor, básicamente, a ver, hay dos tipos de ERTEs, ¿vale? Que se han puesto en marcha. Se han flexibilizado las condiciones. El ERTE es una herramienta que ha existido siempre, ¿vale? Es una herramienta que ha existido. Lo que pasa que en este caso se incluye una causa que es la causa del COVID-19. Es decir, se considera el COVID-19 como causa mayor. Hay dos tipos de ERTEs. El clásico, que en este sentido sería por causas objetivas, vamos a decir, causas económicas, objetivas, técnicas y de producción, que ese es más o menos igual. Lo único que se ha flexibilizado, vamos a decir así, los procedimientos y sobre todo se ha recortado el tiempo de respuesta. Como sabéis, los ERTEs los tiene que gestionar la autoridad laboral. En función de qué tipo de empresa, qué tipo de negocio tengamos, si es a nivel nacional, será la autoridad nacional, la autoridad laboral nacional a la que tengamos que dirigirnos. Y si sin embargo, es solo algo que está limitado a una comunidad autónoma, pues en la página de ATA encontraréis todas las diferentes autoridades laborales correspondientes. Será a nuestra propia comunidad autónoma. Entonces, como decía, estas causas organizativas, técnicas, económicas, es decir, cuando no nos encontramos en el supuesto de ERTE de fuerza mayor. El supuesto de ERTE de fuerza mayor en este caso es el COVID-19 y contempla varias causas, ¿vale? Varios criterios. El primero es que seamos una de las actividades que se han visto suspendidas por el estado de alarma, es decir, por la declaración que se hizo el pasado 14 de marzo, que como sabéis tiene una serie de CENAES que por cierto han ido variando, o sea que por ir mirándolos si todavía no habéis hecho la solicitud de ERTE, han ido variando una serie de CENAES en los cuales evidentemente era el gobierno al declarar el estado de alarma que decía que había que suspender esas actividades. Por tanto, ahí se puede hacer un ERTE de fuerza mayor. En ese ERTE de fuerza mayor solo se va a requerir la declaración jurada y los trabajadores, independientemente de que tengamos 1 o 250. Los trabajadores se les puede dar dos opciones, o suspensión del contrato temporal, de su contrato, perdón, suspensión temporal de su contrato, es decir, se suspende. Esto quiere decir que no pierde, va a poder acceder a la prestación por desempleo sin tener que haber tenido periodo de carencia, etcétera. Vale. ¿Vale? O sea, es decir, ahí es el Estado el que se hace cargo de los salarios, ¿vale? Y cuotas de la seguridad social, ¿vale? De ese trabajador y en principio, lo que sí, en un principio había que hacerlo individualmente, pero ahora se puede hacer de forma colectiva. Es decir, en el momento que presentamos el ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Lo que ponemos es una declaración responsable jurada, que como veréis la autoridad laboral tiene ya los modelos, ¿vale? Lo acompañamos y lo acompañamos de una solicitud colectiva de todos los trabajadores acogidos a ese ERTE o que les metemos en ese ERTE, ¿vale? Para que puedan solicitar la prestación por desempleo, que la solicita en este caso el autónomo, ¿vale? Para ellos. Pero la causa mayor, la fuerza mayor como tal, es decir, solo que se haya suspendido, solo es una de las causas. También podemos pedir este ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Que es el más rápido y el que menos documentación requiere, vamos a decirlo así, en el caso de que, por ejemplo, se haya roto la cadena de suministros de la empresa. Es decir, porque por cuestión de movilidad, que en este caso, pues el temas de que al final mi negocio lo he tenido que cerrar porque no podía mantener la actividad y entonces estoy en casa, por temas de movilidad, por temas de que nuestros clientes nos hayan comunicado que efectivamente no van a seguir o a ellos les hayan suspendido la actividad. Toda una serie de supuestos, pero muy relacionados con el COVID-19, ¿vale? Entonces, ahí, como decía, se puede o suspender esos contratos, ¿vale? Y no se agota la prestación por desempleo, o bien se pueden hacer reducciones de jornada. Esas reducciones de jornada no son incompatibles, ¿vale? La reducción de jornada va a la par, ¿vale? Es decir, proporcional a la reducción de sueldo. Y no es incompatible con el teletrabajo.
¿vale? Mucho cuidado con los ERTEs, porque sí que hay una condición que nosotros estamos demandando que se elimine, que es que habrá que mantener el nivel de empleo 6 meses después de que haya finalizado el ERTE. Cuando pongáis periodo de finalización, no os olvidéis de poner estado de alarma. Es decir, tendrá que finalizar en el estado de alarma. Eso os va a permitir que, como va a haber prórrogas, no os equivoquéis, ¿vale? No vaya a ser que sigamos en estado de alarma y hayáis presentado un ERTE para una fecha concreta. Esto vincularlo directamente al Real Decreto en el que se establece el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y luego, con respecto a ese nivel de empleo, hay que mantenerlo durante 6 meses. Eso vamos a intentar que se cambie. Estamos presionando tanto la COE como CETIME como ATA en ese sentido, porque nos parece que evidentemente la actividad no se va a recuperar totalmente, sino que se va a recuperar muy poco a poco. 2 cosas a tener en cuenta, muy importante. No se puede despedir de forma objetiva. Es decir, eso también se ha modificado. Se puede despedir, pero se puede despedir de forma improcedente. Es decir, que lo que se hace es que se encarece el despido, ¿vale? Pasamos a 33 días, o sea, va a ser más caro. Y luego, también en el caso de los permisos, es decir, imaginaos que yo hago un ERTE, ¿vale? Y pongo a una persona en suspensión de contrato porque creo que no la voy a necesitar por la actividad, a 2 personas en reducción de jornada, ¿vale? Pero luego tenía otra persona que iba a la tienda y que estaba ahí, que no la voy a necesitar, pero tampoco te van a poner muchos obstáculos y no la voy a despedir porque me va a costar dinero. Entonces ahí tenemos lo que se llaman los permisos retribuidos, ¿vale? Lo que pasa es que finalizan mañana. Creemos que se van a prolongar, ¿vale? Los permisos retribuidos es que básicamente ese trabajador coge vacaciones, ¿vale? Que son vacaciones retribuidas, pero tendrá que recuperar todas esas horas a la vuelta, ¿vale? Bien. Así vayamos, y es compatible con el ERTE, es decir, son fórmulas que se pueden ir combinando. Muy bien. ¿Vale? Yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo eso, que miréis muy bien los documentos, sobre todo de vuestra autoridad laboral, que rellenéis bien. Y en el caso del ERTE, por condiciones económicas, ahí sí, el problema que vais a tener es que ahí, digamos que ahí no hay exoneración de las cuotas a la seguridad social, a los seguros sociales. Vale. ¿Vale? Tampoco en la parte de reducción de jornada, es decir, los seguros sociales se disminuyen en función de la jornada, como es lógico, pero sí que la parte de suspensión de contratos, por supuesto, se exonera de los seguros sociales. Que sepáis que también se pueden aplazar esos seguros sociales para los que tengáis en teletrabajo o en reducción de jornada. Y hay que solicitar ese aplazamiento a través de red, para que no pagáis los seguros sociales. Se pueden aplazar los de abril, mayo y junio. ¿Vale? Ajá. Vale. Eso también es muy importante para que tengáis todo paquetizado. Es decir, cuando hagáis un ERTE, que veáis bien vuestra plantilla, qué es lo que va a necesitar, y en función de ahí también ver todas las otras posibilidades, como por ejemplo el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social. Y yo creo que con eso más o menos está completo. En la página de ATA, de todas formas, tenéis guías específicas por cada una de esas ayudas. Pero lo ideal es que combinéis todas ellas y veáis, planifiquéis bien, no os lancéis directamente a la ayuda, hay que planificarlo bien. Vale, genial. En este sentido, tenemos algunas dudas, ¿no?, que nos llegan recurrentes, ¿no? Lo has mencionado antes, ¿no? Hay un listado de CENAES que se va actualizando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos CENAES como, por ejemplo, las fisios, ¿no? Tenemos malas madres que son fisios, que por su CENAE no tienen que suspender la actividad, pero por su seguridad sí, o dentistas, ¿no? En este tipo de casos, ¿qué tienen que hacer? A ver, hay que diferenciar un poco entre el ERTE, que como veis es más flexible en los supuestos, porque, por ejemplo, si hay un riesgo de contagio o se rompe la cadena de suministros, hay un problema de movilidad, no es solo que se haya suspendido la actividad, ahí es más flexible, ¿vale? Desde el punto de vista del ERTE. Y otra cosa es la prestación extraordinaria por cese de actividad, que es la que te exonera de la cuota de autónomos, ¿vale? En ese caso, solo hay 2 supuestos por los cuales se puedan solicitar. Uno es que efectivamente seas una de esas actividades suspendidas. Buena noticia tengo que dar hoy, ¿vale? A todos los que son fisios, odontólogos, etcétera, porque ayer específicamente esos CENAES se han incluido en el estado de alarma. Bien. Con lo cual se va a poder pedir la prestación
extraordinaria por cese de actividad, que nosotros es algo que también estábamos apoyando a los diferentes colegios porque es algo que parece lógico. Es Claro. decir, el riesgo de contagio es enorme y por tanto es normal que estén suspendidas si no se habían suspendido hasta ahora. Pues Claro. todos esos perfiles sanitarios, ¿vale? Se van a considerar como suspendidos, ¿vale? Sí que es cierto que se podrán hacer en algunos casos pues, temas de urgencias, vamos a decirlo así, ¿vale? Básicamente. Pero se puede suspender y por tanto se puede reclamar la prestación por cese de actividad. La prestación por cese de actividad consiste en una ayuda del 70% de la base reguladora de los últimos 12 meses o de nuestra base mínima de cotización. Es decir, si por ejemplo nuestra base de cotización, si estamos en la mínima, que en la mayoría estamos en la mínima, que es 944,44 euros, el 70% es 661 euros, pero no pagaremos cuota a la Seguridad Social. Vale. ¿Vale? Esto va acompañado de no cuota. Bien. Efectivamente, pero eso pasa en todas las prestaciones. Cuando tú tienes la prestación por desempleo, tú en este caso la mutua por cese de actividad y en el caso el SEPE, en el caso de desempleados, los que pagan la cuota, con lo cual todo ese periodo se da por cotizado. La diferencia con respecto a la prestación por cese de actividad normal, ¿vale? La clásica, esa es extraordinaria, es que no se requiere un mínimo de cotización en la prestación por cese de actividad, no se consume derecho durante el tiempo que lo estemos percibiendo y que no hay que cursar baja. Esto es muy importante, no hay que cursar baja ni en el RETA ni a nivel de Hacienda, ¿vale? Es decir, censal. Esto nos permite mantener la titularidad de los contratos, es decir, la titularidad de los contratos de nuestros trabajadores, la titularidad de los contratos de alquiler que tengamos de nuestros locales si los tenemos, Bien. la titularidad de los suministros, porque si hubiese habido baja, Claro. era como una baja prácticamente definitiva y perdíamos la titularidad. Con lo cual, esta prestación extraordinaria se diferencia en eso. Muy bien. Y es muy importante que tengáis muy claro si realmente estáis en uno de los CENAES, ¿vale? Que estén suspendidos, porque es mucho más fácil conseguirla cuando estáis en esa prestación en ese caso. En el caso de que no estuvieseis, el supuesto es que hayáis facturado un 75% menos en el mes de marzo con respecto a los 6 meses anteriores. Eso tendrá que acreditarlo. Sí que es cierto que hay que hacerlo a través de la mutua, todo declaración responsable, pero no os olvidéis de que os pueden reclamar, y de hecho ayer en el Consejo de Ministros y el BOE hoy publica que se va a mirar con lupa, aunque sea a posteriori, que efectivamente tenéis que recopilar toda la información contable que tengáis para poder acreditar ese 75%. Es decir, que si tenéis una actividad no suspendida por el estado de alarma y pedís la prestación, es muy importante que cumpláis todos los requisitos y tengáis toda la información contable. Y en este caso, el 75% es clave. Bien. Vale, perfecto. Pues, bueno, has ido pasando por diferentes medidas que también queríamos profundizar, pero bueno, pasamos al tema del pago de impuestos. ¿Tienen que hacer frente las autónomas y las pymes al pago de impuestos durante este periodo? ¿Cómo funciona? ¿Aplazar es la solución, Celia, o cómo funciona el tema? Hombre, a nosotros lo de aplazar no nos gusta, nos hubiera gustado más una suspensión como tal, porque una suspensión quiere decir que tú no tienes que hacer ningún trámite. En este caso, se pueden aplazar todos los impuestos menos el de la renta, que como sabéis la campaña ya ha empezado. Se pueden aplazar todos, pero para ello hay que solicitarlo directamente a través de la agencia tributaria en cada uno. Y eso no te exime de tener que presentar los impuestos, que es lo que nosotros queríamos evitar. ¿Por qué? Porque evidentemente, como sabéis, gestores administrativos, asesores fiscales, todos estamos confinados y aquí no somos todos autónomos de Madrid y Barcelona y autónomas de Madrid y Barcelona, sino que hay mucha gente que vive en los pueblos y que va con la bolsa de los tickets del Corte Inglés, con los tickets y las facturas a su gestor. Y el gestor posiblemente pues también esté en su casa y tampoco es bueno que se manipulen papeles desde el punto de vista sanitario. O sea, es algo que nosotros lo hemos dicho. Por eso nosotros lo que pedíamos, y es un hashtag que hemos lanzado, es stop al calendario fiscal. Es decir, que se pare todo y que todo lo relativo al primer trimestre se pase al segundo trimestre. Es decir, para que esas declaraciones se puedan hacer en ese momento, no por una cuestión, porque el pago sí que se puede aplazar. Se puede aplazar 6 meses, los 3 primeros meses, sin intereses, ¿vale? Vale. El problema es que, claro, hay que hacer los cálculos igual y hay que presentarlo igual. Vale, vale, entendido. Una pregunta, volviendo, perdona, que vamos atrás un momento. Hemos recibido has hablado de la fecha fin
para cuando haces un ERTE, el tema de la fecha fin, decías que pusieran, ¿no?, lo del estado de alarma. ¿Realmente hay que especificar la fecha fin o no? En algunas comunidades autónomas sí que estamos viendo que los formularios que hay que rellenar para solicitar el ERTE sí que ponen finalización de la fecha. ¿Y eso te compromete o eso? Te compromete, sí. Sí, vale. Entonces, ahí hay que tener cuidado y poner siempre lo de cuando finalice, hacer relación directamente al decreto. En función del decreto, finalizará en función de lo establecido en el Real Decreto de, creo que es 496/2020, ¿vale? De estado de alarma. De tal forma que se vaya prorrogando de forma automática cada vez que hay una prórroga. Vale, vale, perfecto. Muy bien, ahora pasamos a otra de las preguntas, ¿no?, o temas de debate que han salido, que es el permiso retribuido, que lo has mencionado tú, Celia, lo has comentado. Ese permiso retribuido que, bueno, en la última, bueno, se endurecieron la situación de confinamiento, ¿no? Y obligó a las empresas a que los trabajadores se quedaran en casa, ¿no? En este sentido, ¿cómo se van a recuperar todas estas horas? ¿No? Porque dicen, no, ahora es el permiso retribuido, pero esas horas se van a tener que recuperar. Entonces, muchas malas madres nos dicen, bueno, ya, pero ¿cómo vamos a recuperar? Son muchas horas para recuperar. ¿Cómo se contempla esa situación? Pues mira, nosotros es una de las grandes críticas que hemos hecho, porque no establecen exactamente cuándo se puede recuperar, en qué. Es que eso va a ser muy difícil de aplicar. Es decir, nosotros ahí sí que estamos diciendo, yo sé que esto es terrible, pero es mucho mejor irte a las soluciones que te dan los ERTEs que irte a una solución de permiso retribuido. Lo que pasa que sí que es cierto que es para centros de trabajo, digamos que lo que se intentó, y yo creo que eso es lo primero que se va a levantar, ¿vale? De hecho, en principio solo es hasta mañana. Ya. Porque de alguna forma lo que querían es hacerlo coincidir con las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Entonces, yo creo que se levantará mañana porque es cierto que las actividades no esenciales, lo que se intentaba evitar es que los trabajadores fuesen a los centros de trabajo, ¿vale? A través de esta medida. Pero esta es una medida muy coyuntural y que yo espero que no se prorrogue, porque sinceramente creo que va a ser muy difícil con la poca actividad que va a haber después y que se va a reanudar muy progresivamente que se puedan recuperar esas horas, ¿no? Totalmente. Totalmente. Luego, otra pregunta que nos van llegando, yo te voy diciendo, ¿hay que recuperar a todos los empleados cuando haces un ERTE? ¿Hay que recuperar a todos los empleados y empleadas cuando acabe el estado de alarma? Sí, eso es una de las condiciones, como decía antes, cuidado con los ERTEs, porque una de las condiciones que nosotros estamos presionando para que la eliminen es precisamente que haya que mantener el nivel de empleo previo a la solicitud de ERTE. Claro, el problema es que no sabemos qué actividad nos vamos a encontrar a la vuelta y entonces a lo mejor no necesitamos a todas esas personas que han estado afectadas por el ERTE. Exacto. Entonces, habrá que buscar otros esquemas de decir, bueno, pues a lo mejor me tienes que prolongar esa suspensión otros 2 meses, otros 3 meses, hasta que yo me ponga un poco al día y pueda volver a recuperar a esas personas, ¿no? Entonces, estamos ahí buscando alternativas y proponiendo, porque nos parece totalmente excesivo que hay que mantenerlos durante 6 meses y evidentemente todo el mundo sabe, y yo creo que aquí hay que ser conscientes de que la vuelta no vamos a volver atrás a donde estábamos, vamos a volver a otra cosa. Y también otra pregunta que lanzan, ¿qué pasa con los contratos temporales que se han acabado durante el ERTE? ¿Esos no pasaría nada o tienen la obligación de mantenerlos? Tienen la obligación de mantenerlos. Es decir, hay que mantenerlos, lo que hace es que se prorroga, ¿vale? Hasta después del ERTE. En el caso de que nosotros hayamos querido que esté en un contrato temporal, pero nuestra intención era prorrogarlo, se prorroga de forma automática durante la duración del ERTE, ¿vale? Es decir, no computa como agotado el periodo de ese contrato. En el caso de que no íbamos a renovar, en el momento que finalice el ERTE, finaliza ese contrato temporal. Vale, perfecto. Luego, otro de los temas que también hemos tocado es el tema de la ayuda por desempleo, ¿no? También se decretó esta ayuda, ¿vale? Para pymes y autónomos, como comentabas, ¿no? Que hayan reducido un mínimo del 75% de sus ingresos, ¿no? Cuéntanos cómo funciona, qué pueden hacer, cuánto se percibe y, bueno, más o menos cuáles son las normativas en esta ayuda. Sí, el problema como decía antes, es un 70% de la base reguladora. Estamos hablando de 661 euros, ¿vale? Durante un mes, ¿vale? Pero
pero como esa finalización de la ayuda va también asociada a las prórrogas del estado de alarma, Sí. pues se irá extendiendo en función de esa prórroga de estado de alarma, ¿vale? Esa ayuda, en principio, pues eso, son 661 euros como mínimo, y te dura un mes y luego se irá prorrogando en función de eso y está exonerada de las cuotas a la seguridad social. ¿Cuál es el problema de esta ayuda? Básicamente el problema es que la avalancha es tal en las mutuas y que, como digo, hay muchísima inseguridad jurídica en todas las mutuas hasta el último momento, no han puesto un formulario unificado, etcétera, y no lo tienen todavía claro. De hecho, ahora mismo estamos viendo muchísimas denegaciones de algunas mutuas, pero porque no han interpretado bien el criterio. Ya. Entonces, va a haber mucho problema desde el punto de vista de conflictividad y de contenciosos administrativos una vez que esto termine. Que luego vamos de la avalancha a las mutuas a la avalancha a la justicia. O sea, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero ahí sí que os recomiendo, uno, que veáis muy bien lo del tema del CENAE, porque es que en cuanto algo no les cuadra, es decir, sobre todo cuando tenéis varios CENAEs, tenéis que mirar si tenéis varios CENAEs, ¿vale? Y en el momento que tenéis varios CENAEs, incluso hay un CENAE que te dicen, bueno, pero si es que a mí mi tienda me la han cerrado, y dicen, pero ellos entienden que puede seguir ofreciendo online. Como pasa, por ejemplo, con los gimnasios. ¿Vale? Que tenemos también muchas personas que eso dicen, yo en un gimnasio he tenido que cerrar, pero claro, como consideran que puedo seguir dando clases por plataformas online, pues entonces ya no me dan la prestación por cese de actividad por suspensión. Ahí hay que pedirla por el 75%. Es decir, si vais a mantener cualquier tipo de actividad, por muy mínima que sea, tenéis que ir al segundo supuesto, al 75%. No hay que ir a la suspensión, porque os la van a denegar. Y lo deniegan, eso sí, que a la primera. En cuanto estéis en más de un CENAE y uno de ellos no esté en suspensión, os la van a denegar. Vale, gracias Celia por la aclaración. Luego, en este sentido también, empresas que a lo mejor por CENAE no está por fuerza mayor ese cese, están obligadas a ofrecer el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, un profesor de un gimnasio no sería teletrabajo, pero sería trabajar online, ¿no? O cualquier otro negocio. ¿Están las empresas obligadas a ofrecer el teletrabajo como alternativa? No, no están obligadas. Lo que pasa que sí que es cierto que se aconseja, digamos, que efectivamente que eso sea a través de teletrabajo, pero y además no es incompatible, como decía antes, con los ERTES. Por ejemplo, la gente que tenemos en reducción de jornada podemos tenerlos teletrabajando. El problema del teletrabajo es que no se puede obligar porque hay muchas empresas, vuelvo a decir que no todo es Madrid y Barcelona, ¿vale? Que no tienen las plataformas ni los VPNs, etcétera, para poder hacer un control y poder realmente ofrecer esos servicios a sus empleados, que sería pues tener un ordenador, tener quiero decir que eso no pasa en todos los sitios, por lo tanto no hay obligación. Se aconseja que se utilice el teletrabajo siempre que se pueda. Vale, perfecto. Pues luego venimos al temazo, ¿no? A esta que ha salido tanto, que es el pago de las cuotas. Sí. Realmente muchas madres, bueno, muchos autónomos en general nos escriben y nos dicen, realmente tenemos que seguir pagando las cuotas. ¿Qué hay aprobado hasta ahora en este sentido, Celia? Pues pese a que no estamos nada contentos con eso, porque ya lo advertimos, mira, desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, ATA viene avisando de que el 31 de marzo se iban a cobrar las cuotas a todos los autónomos, incluso a los que tenían derecho a la prestación por cese de actividad y por tanto estaban exonerados. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, los procedimientos administrativos que se han puesto en marcha son muy complejos y la mutua no tiene tiempo, primero, de interpretar la norma, de hacer los formularios, de valorar y de resolver, ¿vale? Y luego tiene que dar esa prestación. Ese periodo de tiempo, las mutuas tienen 30 días hábiles, pero en muchos casos también hay que tener en cuenta los gestores, etcétera, que están haciendo esas solicitudes y que también necesitan un tiempo para ver si lo están haciendo mal o bien, para acreditar esas condiciones y esa solicitud. Entonces, el 31 de marzo se cobró a todos los autónomos, ¿vale? Incluso a los que tenían que haber tenido derecho a esa exoneración de cuotas. Eso se puede... a ver, nosotros lo que estamos aconsejando, pese que porque ahí hay informaciones contradictorias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, es que se pida la devolución, ¿vale? Porque la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de tweets, ¿vale?, ha dicho que lo devolvería de oficio.
pero a través de tweets. O sea, no hay ninguna comunicación exacta de si hay que solicitarlo o no hay que solicitarlo. Así que lo que nosotros estamos aconsejando es que se solicite a través del modelo, que ahora mismo no sé qué número es, pero es de devolución de ingresos indebidos, ¿vale? En el caso de que seamos beneficiarios de la prestación, se solicite la devolución de esa cuota del 31 de marzo. En relación a las cuotas que van a venir ahora, como ya se han dado cuenta, después de que por muchos lados, y aunque se lo advertimos, no hicieron nada, de que posiblemente la de abril también nos la van a pasar. Claro. ¿Vale? Ahí lo que han puesto es algo que nosotros estamos totalmente en contra, porque encima es caro, que es aplazar, ¿vale? Entonces, la cuota de abril se puede aplazar. Se puede aplazar con un 0,5% de interés, ¿vale? Es decir, para todos los autónomos, incluso a los que tienen derecho a la prestación y estarían exonerados de cuota, ¿vale? La única opción que se nos da es un aplazamiento de la cuota de abril al 0,5. Ahora, y no sabemos por qué, en mayo, junio y julio ya lo que hacen es decir, vale, pongo una moratoria de aplazamiento hasta 6 meses, ¿vale? De la cuota, pero lo tengo que solicitar cada mes. Y esa sí que es gratis. O sea, abril no es gratis aplazarlo, pero mayo, junio y julio sí. Vale. ¿Vale? Entonces lo podemos aplazar, pero cuidado, hay que solicitarlo cada mes, 10 días antes de que finalice el mes. Es decir, sabéis que las cuotas se pasan a último día de mes. Pues habrá que solicitarlo cada mes. O sea, más trabas. Que no se os olvide no solicitarlo en el caso de que veáis que no vais a poder pagar. No, es importante ese dato porque seguro que pues muchas a lo mejor no lo han oído por esa comunicación que comentabas, ¿no? Y es importante advertir que se tiene que solicitar con antelación. Vale, luego el tema de los créditos también, ¿cómo está ese tema? Muchas nos han dicho que lo han solicitado pero no les han dado, les han dicho que no hay. ¿Cómo ha ido ese tema desde que se comunica hasta la situación actual? Vale, pues lo que pasa siempre, lo que ha pasado y lo que sigue pasando con cómo se está gestionando esta crisis. A ver, una cosa es la medida y lo que se anuncia y otra cosa es la operativa. ¿Vale? Y el desconocimiento de la operativa por parte de los que han hecho estas leyes es total, desde mi punto de vista. Porque hubiese sido, como decía antes de las ayudas, muchísimo más fácil suspender todos los cobros y hacer el control ex post dentro de 6 meses, a ver a quién le correspondían las ayudas, etcétera, ¿vale? Que hacerlo tal y como están haciendo, que está haciendo un follón y un caos desde el punto de vista burocrático enorme. ¿Qué es lo que pasa con las líneas ICO? Las líneas ICO se anuncian el mismo día del estado de alarma, con lo cual ya las entidades financieras se ponen a trabajar en ello. Pero se anuncia un paquete de 100.000 millones de euros, ¿vale? De los cuales solo se desbloquean 20.000 millones de euros, 10.000 para las grandes empresas y 10.000 para pymes y autónomos. Esos 10.000, ¿qué son? Son líneas de avales, que lo que hacen es garantizar un 80%, es decir, un 80% de lo que tú vayas a pedir, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ponen estas condiciones. Estamos ahí todos, pymes y autónomos. Claro, pymes hay de 50 a 250 trabajadores, que eso en España ya es una gran empresa. El 90%, ¿no? Del tejido empresarial español, ¿no? Entonces, 99,08. O sea, para que lo veáis, ¿no? Entonces, el problema es que ahí meten en 10.000 millones de euros, meten a todo el tejido empresarial, ¿vale? Y que es muy diverso. No pone límite a la cuantía, es decir, la cuantía tú puedes solicitar hasta 1,5 millones de euros. Entonces, ¿qué hacen las entidades financieras? Que no nos olvidemos que son empresas privadas, ¿vale? Como son empresas privadas, las entidades financieras, ¿qué es lo que hacen? En cuando saben que van a tener estas líneas ICOs avaladas al 80% en el caso de las pequeñas y medianas y autónomos y del 60 o del 70 las van a dar, empiezan a llamar a sus clientes solventes. Ya. Entonces empiezan a preconceder esos créditos a gente que podría sobrevivir sin ellos, vamos a decirlo así. Entonces, y además, como no hay límite en la cuantía de cada uno de ellos, pues a lo mejor en vez de te dicen, no, pero es que necesitas 70.000 y el otro te está diciendo, no, yo como mucho voy a necesitar 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente estaban agotadas, ayer estaban ya agotadas antes de salir al mercado. Y luego, otro tema. Es decir, ahí una de las cosas es que se tenía que haber reservado a autónomos específicamente y con un máximo de 30.000 euros. Igual que se tenía que haber dado indicaciones con respecto a los tipos de interés, como se hizo en las líneas ICO Turismo, que el máximo era un 1,5.
¿Por qué estamos viendo todas las incidencias que están pasando con los ICO? Fácil. Yo me voy ahora mismo a un ICO. El sistema de medición de riesgo de una entidad financiera sigue siendo el mismo, ¿vale? No ha variado. Como sabéis, las entidades financieras están bajo Basilea III, tienen una serie de indicaciones que no se pueden saltar y trabajan a través de plataformas. Nadie se pensará que hay alguien en una oficina del banco mirando los ICOs y valorándonos humanamente, sino lo está valorando la máquina y plataformas de scoring que ya tienen los bancos. Esas plataformas están cogiendo la información de marzo contable, que todos sabemos en qué situación de solvencia estamos en marzo. Con lo cual el scoring de riesgo, aunque solo sea del 20%, porque no se han avalado el 80%, es enorme. ¿Qué es lo que hace la máquina? Dos cosas. O te deniega o te aumenta el tipo de interés. Si te lo deniega, ¿qué es lo que hace el banco? Intenta ofrecerte otro tipo de crédito, que ahí es donde están vinculados todos esos seguros de vida, seguros de desempleo, etcétera. ¿Vale? Así que muchísimo cuidado con eso. ¿Qué es lo que estamos nosotros reivindicando? Primero, estamos reivindicando que se desbloquee el resto del dinero, que se reserve una partida específica para autónomos, que como máximo, ¿vale? Yo creo que con 30.000 euros es suficiente, sobre todo porque si no, las otras empresas que son más grandes van a comer créditos muy grandes y se van a comer toda la partida, ¿vale? Entonces, créditos pequeños, limitados y sobre todo que hay una indicación sobre ese tipo de interés. También estamos pidiendo que las comunidades autónomas, a través de las líneas de avales y las sociedades de garantía recíproca, cubran ese 20% de riesgo, ¿vale? Para que el scoring no te dé tan alto. Y también sería aconsejable, yo sé que esto es muy difícil para las entidades financieras, pero que quitasen los datos de marzo del scoring, porque imaginaos una autónoma que ahora mismo pues ha pagado las cuotas de marzo, ha pagado el alquiler del local, ha pagado las nóminas porque todavía no le han llegado los ERTES, etcétera, pues está en su cuenta al descubierto, con lo cual no le van a dar ningún crédito, porque esa máquina te va a decir que es insolvente. Entonces, ese es el gran problema. Dentro de todo eso, también decimos que para nosotros, que la única solución de afrontar esto sea endeudarnos, es pan para hoy y hambre para mañana. Pues gracias, Celia, por esa aclaración. La verdad que es muy importante dejarlo claro y es una de las dudas que más nos han llegado también dudas y reivindicaciones, ¿no? También quejas de muchas más autónomas. Recogiendo otras dudas que, ya hemos hecho un repaso de la mayoría de medidas. Si quieres, si hay alguna que se quede así en el tintero, Celia, y quieras hacer referencia, si no paso a alguna pregunta que nos ha llegado. Sí, me gustaría, porque muchas veces no se mira bien, o sea, estamos viendo directamente todas las medidas que son prestaciones, cuotas, etcétera, pero revisar, porque algunos durante el mes de marzo estáis en una situación muy crítica desde el punto de vista de ingresos y hay ayudas muy concretas para el tema de la gente que está como colectivo vulnerable, económicamente vulnerable, ¿vale? Es decir, todo lo que es, en este caso, las pérdidas a acreditar son solo del 40%, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchas van sobre en la unidad familiar. Pero miradlo, porque hay moratorias de deudas hipotecarias, también sobre las propias hipotecas de los negocios, se pueden suspender. Yo sé que con los alquileres es muy difícil, pero bueno, que sepáis que hay abogados que ya están diciendo que a través de uno de los artículos del Código Civil también se pueden suspender los alquileres, pero también tener en cuenta que esas personas también son particulares y muchas veces autónomos, o sea que lo mejor es que intentéis llegar a un acuerdo. Pero suministros, etcétera, todo eso mirarlo, porque esos son costes que a lo mejor sí que os podéis quitar de encima y que muchas veces solo estamos viendo lo laboral y no estamos viendo todas las medidas sociales que están implicadas, ¿vale? Vale, muy importante. Vale, y luego por pasar al tema concreto de las ayudas que ha comunicado, no sé, oficialmente no, pero la Comunidad de Madrid. Se han mencionado que va a haber ayudas, pero son esas ayudas, ¿cómo las valoráis vosotros y si son suficientes, ¿no? Para todo el tejido empresarial de pymes y autónomos que hay en Madrid? A ver, toda ayuda es poco y el problema aquí, como sabéis, muchas de las comunidades autónomas tenían problemas ya presupuestarios de antes y entonces hay que movilizar dinero para muchos colectivos y muchas cosas. Entonces, el problema de estas ayudas es que se agotan muy rápido.
¿vale? Entonces, esta todavía no está, la primera ayuda que se puso en marcha eran 3.200 euros, ¿vale? Pero se agotaron enseguida, eso también hay que decirlo, que era básicamente para liquidez. Y luego ahora lo que se pone en marcha es una ayuda que nosotros ahí estuvimos en conversaciones con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que me parece muy positiva, pero están muy pendientes porque claro, sí que es cierto que creo que son 120 millones de euros y lo que se hace es la devolución de la cuota de marzo y abril. A ver, os explico. Las comunidades autónomas no tienen competencia, ¿vale? Sobre las cuotas de la seguridad social, eso es a nivel estatal, pero pueden hacer aportaciones, ¿vale? Es decir, si mi cuota ha sido de 284 euros en el caso de autónoma persona física o en el caso de societaria de 300 y pico, bueno, pues en ese caso nosotros lo que hacemos es pedir que nos aporten una ayuda igual a la cuota que hemos pagado de autónomos, ¿vale? Eso es lo que te van a dar. Durante 2 meses te van a cubrir a través de una aportación de liquidez dineraria, te van a cubrir tanto la cuota de marzo como la de abril. Vale. Vale. Luego, otro tema que también ha salido recientemente, que se ha comunicado, es el tema de las empleadas del hogar. Sí. ¿Vale? ¿Cómo está funcionando esta nueva medida y en qué beneficia? Vale, pues esa nueva medida, como sabéis, es bastante nueva. Entonces estamos todavía viéndola un poco. Es cierto que nosotros ahí en todo lo que es empleadas del hogar tampoco entramos directamente. Nosotros sí que entramos en autónomas, en autónomas que trabajan en el sector de la limpieza, sí. pero eso es distinto, ¿vale? En empleadas del hogar, lo bueno es que era un colectivo que estaba totalmente olvidado de estas ayudas. Ahora mismo se le permite precisamente ya acceder a una ayuda, porque sabéis que es un régimen especial de empleadas del hogar y entonces es distinto y entonces como no tenían derecho a desempleo, porque no tienen derecho a desempleo, pues tampoco tenían derecho a ciertas ayudas. Y entonces aquí se ha puesto un subsidio, que creo que es de 400 euros para ese momento de suspensión. ¿Vale? Vale, era por cubrir la pregunta, Celia. Y luego, volviendo al tema de los ERTES, ¿vale? Nos ha llegado también una pregunta varias veces, o sea, que es recurrente. Si una persona, una mujer, está trabajando por cuenta ajena y además es autónoma, en ese caso podría, y tiene un ERTE, ¿no? Su empresa tiene ERTE, no es ella el ERTE, pero ella como autónoma podría percibir esa prestación. Tendría que elegir. ¿Vale? Vale. Tendría que elegir una u otra prestación, ¿vale? Porque sí que es cierto que ayer, por ejemplo, que es una cosa positiva también que hemos conseguido, que en un principio se denegaban, digamos que se denegaban las prestaciones por cese cuando estabas percibiendo cualquier otro tipo de prestación o de pensión a la seguridad social. Ayer se modificó para que veáis cómo, porque aquí, por ejemplo, teníamos todos los esquemas de jubilación activa o personas que estaban cobrando una pensión de viudedad y que compatibilizaban con cuenta propia, pues entonces todos esos estaban descartados, ¿vale? De la prestación. Es cierto que en pluriactividad todavía estamos esperando que nos aclaren si ahora esas dos prestaciones, ¿vale? Serían compatibles al haber quitado la incompatibilidad. Pero vamos, lo más lógico es que tengas que elegir entre una u otra en función de la que más beneficiosa sea para ti. Si estás afectado por ERTE es algo que tú no vas a poder decidir, ¿vale? Pero en el caso de que no estés afectado por un ERTE puedes pedir la de prestación por cese de actividad de autónomo sin problema. Vale, genial. Muy bien. Luego, nosotras también, bueno, siempre desde el Club de Malas Madres, como te contaba, hicimos esta encuesta, ¿no? Para nosotras es muy importante hablar de la conciliación y del teletrabajo y de ese, sobre todo, el entender, ¿no? Que empresa y empleados tienen que basarse en la confianza y sobre todo en tiempos como estos, ¿no? Para crecer conjuntamente y ser más flexibles basándonos en la confianza. De hecho, una de las cosas que quisimos medir en esta encuesta es el aprendizaje que nos estamos llevando del teletrabajo. Antes de la situación de crisis, solo un 8%, alrededor de un 8% de las empresas estaba ofreciendo teletrabajo y ahora de golpe se han visto obligadas a ofrecer teletrabajo. Y en la encuesta se vio como que la mayoría de malas madres sí que cree que va a cambiar esa dinámica, esa pauta de comportamiento. Desde ATA, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que va a mejorar esa flexibilidad tanto empresarial como ¿no? del empleado o empleada en cuanto a los horarios, las jornadas? ¿Va a ser más flexible?
La Sí, jornada temporal y espacial, digamos. claro, yo creo que esto va a cambiar por completo lo que es la organización del mundo del trabajo. Nosotras, como digo yo, las malas madres todas, ya estábamos bastante avanzados en ello, ¿no? Ya teletrabajábamos muchas de nosotras. Vamos, yo prácticamente, como estoy viajando todo el día, etcétera, pues teletrabajaba. Es decir, hoy en día depende de la actividad también que tengas, ¿no? Pero es cierto que el teletrabajo, con lo cual estamos más acostumbradas. Tener en cuenta que, por ejemplo, todo el crecimiento que se produjo de autónomas después de la crisis económica, que ahora nos parece lejos, pero estaba ahí, fue de mujeres y muchas de ellas buscando en el trabajo autónomo esa flexibilidad que no tenían en el mundo por cuenta ajena, ¿no? Ese es el problema. No quiere decir que se trabaje menos. Generalmente, como me imagino que la gente que no ha teletrabajado se está dando cuenta ahora, se trabaja bastante más. Lo cual también habría que regularlo desde el punto de vista de derechos de desconexión, etcétera, ¿no? Se trabaja bastante más, pero también tienes la flexibilidad de decidir cuándo trabajas. Claro. Entonces, eso para madres malas y buenas, pues es muy bueno. Dentro de algo que yo siempre he dicho y seguiré repitiendo, no tiene por qué caer toda la responsabilidad de las cargas de la familia sobre nosotras. La Es mujer, decir, para nada. que no tendría por qué ser nosotras siempre las que teletrabajamos, etcétera, porque también necesitamos salir de casa, o sea, lo digo tal cual. Que no nos tengan aquí atados, que ahora lo estamos haciendo por confinamiento, pero que cuando volvamos a la realidad no estemos a las mujeres teletrabajando con los niños encima. No, no, para nada. Este contexto también tiene que ayudar a mejorar la corresponsabilidad, cosa que en la encuesta precisamente se vio bueno, que las cosas se mantienen igual, la corresponsabilidad se mantiene igual, incluso empeora en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, también es importante en ese sentido. Pues Celia, ya en los últimos 5 minutitos que nos quedan, simplemente queríamos hacer un resumen, que nos cuentes cuáles son vuestras principales reivindicaciones estos días, que lo hemos ido contando, pero que lo resumas, y cuáles, bueno, en qué estáis batallando y en qué crees que próximamente vamos a conseguir algo. Nosotros lo que estamos, yo creo que todos lo saben porque estamos haciendo varias campañas con vídeos y tal en ese sentido. Celia. Celia. Entonces, ahí lo que estamos pidiendo es créditos que realmente sean para los autónomos, que tengan unas condiciones que efectivamente nos permitan acceder a ellos, no que nos pidan solvencia cuando es imposible que ahora mismo un autónomo sea solvente. Pedimos suspensión de cuotas, por lo menos la de abril, pero si pudiesen ser la suspensión de los próximos 6 meses, sería maravilloso, porque luego ya veremos en función de cómo vamos evolucionando, cómo hacer esa devolución de las cuotas, y además es algo que ya se ha hecho en muchísimos otros Estados miembros, en concreto en 22, o sea, somos uno de los países que no estamos dando esa opción y yo creo que es esencial. 3, stop del calendario fiscal, segundo trimestre, nada de presentación de impuestos en el primer trimestre. Ahora mismo, con el confinamiento que tenemos, meternos en papeleos es imposible y tampoco podemos pedir a nuestros gestores, asesores que trabajen 24 horas. Y sobre todo que todas esas ayudas que se están dando y que son menos conocidas, ¿no? De moratorias tal, que viertan sobre el local, porque la mayoría van sobre vivienda particular y cuando se tiene un local abierto al público resulta que estamos fuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que las cosas sean muy sencillas, que se hagan de oficio, que no tenga que ser el particular el que vaya o el autónomo o la autónoma la que tenga que solicitarlo, sino que la propia administración sea proactiva, es decir, suspendo las cuotas, hago esto, no te preocupes, que si te lo tengo que devolver, te lo devolveré. Es decir, que funcione de oficio, que es una de las cosas que no se está haciendo y que está poniendo muchísimos problemas. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Celia, por la información que nos has dado. Los comentarios que he ido leyendo son increíbles, o sea, les has ayudado muchísimo a las malas madres autónomas.
También deciros a las malas madres que lo vamos a dejar guardado, lo vamos a tener en nuestro canal, así que no os preocupéis que toda la información que nos ha dado Celia la vamos a tener guardada. Y muchísimas gracias y nada, mucha suerte y gracias por todo lo que hacéis desde ATA, que es muy valioso para todas esas malas madres autónomas. Pues Gracias. muchísimas gracias a vosotros y quiero deciros que además soy súper fan, porque yo soy separada con 3 hijos y me considero mala madre total. Así que nada, que un placer, de verdad. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós.